Buenas chicos, estamos aquí con un nuevo video. Esta vez les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es geometría, ya que el tema que sigue corresponde a geometría, pero antes de entrar así directamente a ver, vamos a dar un pequeño repaso y por eso este pequeño video que lo envío el día de hoy. El día miércoles estaré enviando el video que corresponde a la materia del miércoles. Ok, entonces primero que todo geometría. Geometría es el área de la matemática que nos va a ayudar a averiguar cuánto mide un área, cuánto mide una superficie, área y superficie es lo mismo, cuánto nos va a medir una línea, etcétera. Entonces todo lo que tenga que ver con las figuras geométricas y sus medidas es la geometría. Para poder entender la geometría tenemos que saber que hay tres tipos de líneas. Tenemos la horizontal, que es la que está viendo siempre al horizonte, o sea, la que vamos a ver en línea recta y que decimos muchas veces que es la que está acostada. Esa es la línea horizontal. Después tenemos la vertical, que va a ser la línea que vamos a ver de arriba hacia abajo. Y por último vamos a tener lo que es la línea inclinada, que esta línea por lo general va a estar doblada un poco, por eso se llama inclinada, ya que vamos a ver que siempre va a estar dirigida un poco, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Las otras dos las vamos a ver, entonces la horizontal acostada, la vertical de pie y la inclinada un poquito doblada. Dentro de estas es importante resaltar que hay otros dos tipos de líneas que van ligadas con estas, que son las paralelas y las no paralelas. Las paralelas son dos líneas que van a seguir siempre una misma dirección, y al seguir una misma dirección, una a un lado de la otra, por lo general van a tener la misma medida. Y digo por lo general ya que hay un caso que vamos a ver más adelante que no se presenta esto. Pero en la mayoría de los casos, estas líneas paralelas van a tener la misma medida. Pueden ser horizontales, pueden ser verticales e incluso pueden ser inclinadas. Entonces vemos que son las mismas, simplemente la diferencia o las vamos a distinguir porque siempre hay una que va a la par de la otra. Pueden ser así juntitas o pueden ser más separadas, eso no es ningún problema. Y las otras son las no paralelas. O sea que son líneas que van una en un sentido y la otra en otro sentido. Entonces tenemos aquí una línea horizontal y una línea inclinada. Las paralelas tienen esta situación que en cualquier momento pueden llegar a unirse entre ellas, pero por lo general eso es líneas paralelas, líneas no paralelas y que están hechas por horizontales, verticales e inclinadas. Esto es muy importante para saber qué vamos a ver ahorita con respecto a las figuras. Recordemos que el vértice, hay otras partes también, por ejemplo el vértice va a ser el punto donde se unen dos líneas. Vamos a hacer aquí una figura. Entonces el punto donde se unen estas líneas es lo que se llama vértice, es decir, estas esquinitas de aquí es lo que vamos a conocer como vértice. Y área o superficie viene a ser lo mismo,
área o superficie va a ser todo lo que hay adentro de la figura. Entonces todo lo que tengamos aquí adentro va a ser el área o la superficie, y la línea o el contorno de una figura es lo que vamos a conocer como perímetro, que es con lo que vamos a entrar la próxima semana. Ok, entonces ahora vamos a ver cuáles son los tipos de figuras geométricas que existen. Espero que les haya quedado claro esta parte. Ya saben, ¿verdad? Pueden volverlo a retomar. Líneas horizontal, vertical, inclinada. Estas mismas líneas pueden ser paralelas o no paralelas. Las líneas paralelas nunca se van a unir. Por lo general van a tener la misma distancia y la misma medida. Las líneas no paralelas sí se llegan a unir, por eso no son paralelas. Y tenemos lo que son los vértices. El vértice es el puntito que une la figura. Todo lo que está dentro de la figura va a ser el área o superficie, y el borde o el contorno de la figura vamos a llamarlo vértice. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que son las figuras geométricas con las que vamos a estudiar, con las que vamos a iniciar el estudio ahora en quinto grado. Bueno chicos, estamos de vuelta. Las figuras geométricas en este caso se van a dividir en dos partes. Lo que son los triángulos, que ya muchos los conocemos, y lo que son los cuadriláteros. Son los que vamos a entrar a ver ahorita. Existen otros, pero de momento vamos a ver los triángulos y los cuadriláteros. Los triángulos, como su palabra lo dice, tri, o sea, tienen tres lados. El más conocido que es el equilátero. En el equilátero todos sus lados miden lo mismo. Entonces al medir lo mismo simplemente ocupamos ponerle una medida. Digamos que 5 centímetros. Entonces ya sabemos que tanto este lado como este otro lado va a medir también 5 centímetros. Todos sus lados miden lo mismo. Luego tenemos el segundo, que es el isósceles. En el isósceles vamos a ver vamos a arreglarlo un poquito. En este caso vamos a tener dos iguales, es decir, este y este van a medir lo mismo. Digamos que miden 4 centímetros, mientras que este de aquí abajo va a medir 3 centímetros. ¿Qué sucede aquí? Que por lo general al medir estas dos lo mismo, solamente se pone la medida una vez. Y el último es el escaleno, en donde todos sus lados miden diferente. Entonces este va a tener una medida, este lado va a tener otra medida y este lado va a tener otra medida. Todas van a ser diferentes. Digamos que esta mida 3, esta puede medir 4 y esta puede medir 5,5. Aún pueden ser medidas con decimales. Entonces tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Esos son los tipos de triángulos que tenemos.
Los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados. Son los que más, son los que casi siempre nos identificamos más y los más conocidos. Tenemos el cuadrado, donde todos sus lados miden lo mismo. Algo parecido al equilátero, solamente que esto es un cuadrado. Igual, al medir todo lo mismo, la medida solamente se pone una vez, es decir, lo mismo que mide aquí, va a medir aquí, va a medir aquí y va a medir aquí. Tenemos un rectángulo, puede ser acostadito o lo podemos dibujar alargado. Aquí podemos empezar a ver las líneas paralelas. ¿Por qué? Porque vemos que esta línea es paralela con esta y esta línea es paralela con esta. Mientras que en el triángulo no tenemos líneas paralelas. ¿Qué pasa con el rectángulo? El rectángulo tiene dos líneas paralelas diferentes. Vemos que esta es paralela con esta, mientras que esta es paralela con esta otra. Lo mismo sucede en este otro caso. Esta va a ser paralela con esta y esta es paralela con esta. Entonces podemos ver aquí que aunque sean dos de diferente forma, uno está vertical y el otro está horizontal, nos va a dar lo mismo. Por lo general estas figuras siempre la línea de abajo se va a llamar base y la línea, en este caso vertical, recordemos, la horizontal se llama base y la vertical se va a llamar altura. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra figura que conocemos mucho, que es la de los papalotes, la cual llamamos rombo. El rombo, a pesar de esa forma que tiene, todos sus lados miden lo mismo. Es decir, este y este, esos son los lados del rombo y todos van a tener la misma medida. Si este mide 3, este va a medir 3, este 3 y este 3. Lo que va a cambiar en un rombo son las medidas que lleva adentro, que las vamos a ver más profundo ya cuando nos toque ver el tema. Continuamos con el romboide. En el romboide vamos a ver que tiene también sus líneas son paralelas, pero la diferencia es que tiene dos líneas inclinadas. Podemos ver que esta línea inclinada es paralela con esta otra, mientras que esta va a ser paralela con esta. Y en el caso del romboide, por lo general la altura la vamos a encontrar, puede ser dentro de la figura o la podemos encontrar afuera de la figura. Pero lo importante, todo es importante, pero aquí en este momento reconocer que tenemos dos líneas paralelas inclinadas y dos líneas paralelas, que esta parece más larga que esa, no, son igual, miden lo mismo. Esta mide lo mismo que esta y esta voy a medir lo mismo que esa, que es inclinada. Y por último vamos a ver el trapecio. El trapecio es el que tiene una forma que ustedes conocen, ya que se parece mucho a los pupitres que tenemos en la escuela.
Entonces vemos que tenemos dos líneas paralelas, pero no tienen la misma medida. Que fue lo que les dije al principio, que había unos casos, unas excepciones. Esta es la excepción. La línea paralela del trapecio, es decir, la base más grande, nunca va a medir lo mismo que la base más pequeña. Sus líneas no paralelas, ¿por qué no son no paralelas? Porque veamos que van en dirección contraria, no como esta que van en la misma dirección. Estas van en dirección contraria. Por lo tanto, estas líneas no paralelas sí van a medir lo mismo, pero no van a tener o no van a ser paralelas. Existe también otro tipo de trapecio. Aquí lo podemos ver. En este igual vemos que esta línea es paralela con esta, pero no tienen la misma medida como lo vimos antes. Sin embargo, a la hora que vamos a medir, esta va a tener la misma medida que esta, y las otras tendrán diferentes medidas. Una puede medir 7 y digamos que la otra 9. Entonces básicamente esta es la introducción nada más para el tema de las figuras geométricas. Lo que nos corresponde el miércoles es ver lo que es el perímetro, cómo vamos a averiguar el perímetro de estas figuras geométricas que están aquí. Entonces el miércoles tendremos el video correspondiente al tema del perímetro de las figuras geométricas. Nada más espérenlo. Espero que estén muy bien, chicos. El miércoles recuerden que igual esta semana estamos con haciendo los paquetes de comida y todo. Se les está listando también los sobres para entregárselos el miércoles. Ahí van ahí las prácticas y todo eso para que sepan y que les digan a sus papás que lleguen a recogerlos, ¿verdad? Que es importante. Entonces ya saben, el video aparte del canal también va a estarse subiendo al Teams. Entonces ya ahora van a tener dos formas de poder verlo, ya sea en el Teams o en el canal de YouTube, como lo hemos hecho antes, ¿verdad? Entonces espero que estén muy bien, chicos, que no estén tan aburridos. Sé que a veces estar metido en la casa es un poquillo aburrido, sin embargo, bueno, tienen que cuidarse y nos vemos en la próxima lección. Les agradezco mucho la atención y recuerden, esperen las indicaciones para el próximo video. Muchas gracias y buenos.